Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Liliana Alba Arroyo. El día de hoy vamos a continuar con las sesiones de telecapacitación y vamos a hablar sobre psicosis. Los objetivos del día de hoy van a ser revisar conceptos básicos sobre psicosis, ser capaz de evaluar a una persona con posible psicosis, ser capaz de evaluar condiciones subyacentes o simultáneas, manejar psicosis no tratada, ya sea instaurar el tratamiento de primera línea, el apoyo psicosocial, la psicoeducación y también ser capaz de dar seguimiento. Este es un poco el contenido de lo que vamos a revisar. Una parte introductoria en la que vamos a ver conceptos generales, algunos datos estadísticos, diagnósticos diferenciales de psicosis, también la guía de abordaje, ¿no? Con estos 5 puntos. Entonces, para la definición, ¿qué cosa es psicosis? Es un síndrome que involucra la pérdida del contacto de la realidad. Por ejemplo, escuchar voces o ver cosas que no están ahí sin un estímulo vendría a ser pues un síntoma de psicosis, o creer que, por ejemplo, alguien me está persiguiendo o me quieren hacer daño, ¿no? La suspicacia también sería otro síntoma de una psicosis. La persona puede no estar consciente de la psicosis. ¿Por qué dice puede no estar consciente? Porque hay un grupo de personas que sí se da cuenta, estoy escuchando voces, pero no sé de dónde vienen, ¿no? O a veces siento que me están persiguiendo o que hay algo detrás mío, sin embargo, sé que no hay nadie. Entonces, el paciente que presenta psicosis podría estar consciente, ¿no?, de que tiene síntomas que no son normales, ¿no? Algunos datos estadísticos sobre psicosis, por ejemplo, si hablamos de psicosis, estamos hablando de un síndrome clínico que es bastante, muy general. Entonces, del 13 al 23% de las personas presentarán síntomas psicóticos a lo largo de su vida, ¿no? Es bastante amplio este porcentaje. Sin embargo, de esto, solamente del 1 al 4% cumplirán criterios para algún trastorno psicótico primario. Ya vamos a ver a qué nos referimos con los trastornos psicóticos primarios, pero básicamente son los que tratamos en psicología o en psiquiatría, ¿no? Son los problemas de salud mental. En este caso, que cursan con un síndrome clínico de psicosis. Ahora, poco se sabe sobre la epidemiología debido a una incidencia muy baja y debido a las variaciones en la clasificación del trastorno en los distintos países. ¿A qué se refiere esto? Se refiere básicamente a que en algunos países usan la clasificación de psicosis agudas del CIE-10, en otros la psicosis, las psicosis breves o transitorias, ¿no? Como el del DSM-5. Por lo tanto, los estudios van a variar en relación a esto. Y a veces hacen referencia solamente a las patologías psiquiátricas, más no toman en cuenta o no consideran dentro de estas psicosis agudas a los problemas médicos. Por eso es que la epidemiología o los datos a veces van a ser bastante variables dependiendo del estudio que uno realice. Acá hay algunos datos estadísticos de algunos estudios aislados, pero básicamente son, en su mayoría, como vamos a ver, de episodios psicóticos o primeros episodios psicóticos que después mantienen pues la etiqueta de un trastorno mental. Por ejemplo, en Suffolk, Estados Unidos, de 547 pacientes, solo 11 que ingresó por psicosis, ¿no?, cumplieron criterios de diagnóstico del DSM-4 para un trastorno psicótico breve a los 6 meses, ¿no? Estudios basados por ejemplo, en la población de Finlandia, que informó que la prevalencia de vida era de 0.05% para un trastorno psicótico breve. Un estudio en 2 comunidades rurales en Irlanda identificó 10 casos de trastornos psicóticos breves de 196, ¿no?, de primeros episodios psicóticos. Ahora, una evaluación del seguimiento de 3 años del primer episodio psicótico en el Reino Unido encontró una tasa de incidencia de trastorno psicótico transitorio agudo del 1.4 por 100.000 habitantes. Entonces, como se darán cuenta, es bastante poca los datos, porque estos son estudios aislados, muy complicado hacer una
generalizar datos estadísticos en base a esto, ¿no? Y si nos damos cuenta, hablan de el primer ingreso por psicosis, del trastorno psicótico breve, que dura, este es de DSM-5, esto dura menos de un mes, ¿no? Más de un día, menos de un mes, o el primer episodio psicótico, ¿no? O el psicótico transitorio agudo, que esto es más CIE-10, y esto habla de un episodio psicótico de más o menos 2 semanas, ¿no? Entonces, hay distintas definiciones, los estudios toman en cuenta algunas clasificaciones, y es por eso que es complicado generalizar datos. Ahora, acá en el Perú, en el 2013 salió publicado este estudio realizado por el Instituto de Salud Mental Noguchi, ¿no? Es un estudio realizado a familias, ¿no? Como lo vemos, de 5.933 viviendas, ¿no? Que fueron encuestadas, en la que encontraron que la prevalencia de vida de cualquier trastorno psiquiátrico fue de 26.1%. Y si profundizamos un poco, para episodios psicóticos encontraron una prevalencia de vida del 1.5%, para episodio maníaco del 0.1% y para hipomanía del 0.1% también. En el 2018 salió publicado este estudio, ¿no? Realizado también acá en el Perú, sobre los años de vida saludables perdidos. Y podemos observar en esta gráfica, ¿no? Bastante llamativo, ¿no? Predomina las enfermedades no transmisibles, causando más cantidad de años de vida saludables perdidos en comparación con las enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales, y otras como accidentes y lesiones. Sí, podemos observar también, si somos curiosos, dentro de las enfermedades no transmisibles, vemos en este color verde petróleo los años de vida perdidos relacionados a muerte prematura, ¿no? Y los años de vida de discapacidad más claros, que en este gráfico, en esta barra, predomina pues los años de vida con discapacidad en relación a las enfermedades no transmisibles. En este mismo estudio, ¿no? Ya desglosando las categorías ahora por sus componentes, en este caso la categoría de enfermedades, vamos a observar que los trastornos mentales y del comportamiento encabezan este gráfico, ¿no? Y si nos damos cuenta, si somos curiosos, vemos que está la barra predominantemente en un 99% de esta barra, los años de vida de discapacidad. Desglosando aún más, ahora por su categoría de enfermedades, podemos observar que depresión unipolar encabeza, y he pintado también aquí en un puntito verde esquizofrenia, que pues podríamos decir que es la enfermedad o el trastorno mental más conocido, y se caracteriza por un cuadro clínico de psicosis. Recordar, ¿no?, que estos datos siguen siendo de un estudio realizado en el 2016, pero publicado el año pasado. Y entonces, las manifestaciones clínicas de psicosis, ¿cuáles son? Es importante reconocer, hablo de psicosis, pero es necesario tener conceptos claros de cuáles son las manifestaciones clínicas. Acá vamos a tener entonces estas 4 características principales, y tenemos a las delusiones, ¿no?, que son definidas como creencias falsas, irrefutables, que no son típicas de los antecedentes culturales o religiosos del paciente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el paciente que tiene una delusión, así uno quiera o intente convencer al paciente de que no es real lo que está pensando, o que es falso, ¿no? Nadie te está persiguiendo, nadie te quiere hacer daño, nadie te ha hecho brujería, etcétera, etcétera. Para el paciente esto es su verdad, ¿sí? No hay forma de
refutar, no hay forma de hacerlo entrar en razón porque el paciente tiene un problema de pensamiento que es una delusión. Las alucinaciones, que vienen a ser percepciones sensoriales falsas en ausencia de un estímulo externo, ¿no? Es decir, veo algo o estoy escuchando voces, pero no hay nadie que me esté hablando o no hay ningún estímulo en este caso que esté generando esta percepción. El pensamiento desorganizado, que se expresa, nosotros para evaluar el pensamiento lo evaluamos a través del lenguaje, ¿no? Entonces está expresado a través del lenguaje y es la pérdida de las asociaciones lógicas en el pensamiento. Se pierde la relación entre las ideas, ¿no? Se desorganiza el pensamiento y eso se traduce en un lenguaje también incoherente, desorganizado o con algunos bloqueos, etc. Y la agitación y agresión, que es otro síntoma o otra manifestación clínica de psicosis, que es un estado agudo con el aumento de la excitación emocional, aumento de la actividad motora, y esta psicosis no tratada se asocia con un mayor riesgo de agitación y de comportamientos autolesivos o heteroagresivos, ¿sí? ¿Esto por qué? Bueno, yo tengo un pensamiento de que me quieren hacer daño, esto definitivamente me va a activar emocionalmente y me va a generar mucho miedo o me va a generar ira, ¿no? De por qué me quieren hacer daño, ¿no? Y esto definitivamente va a movilizar mi conducta, me voy a agitar, voy a estar a la defensiva, voy a agredir, voy a golpear. Entonces, esto podría ser una cronología, ¿no? Pero a veces también se produce una agitación simplemente psicomotora, se desorganiza por completo el pensamiento y se traduce también a través de la conducta del paciente. Las delusiones, bueno, aquí un poquito para ampliar sobre las delusiones. Por ejemplo, existen delusiones de persecución o de paranoides en que el paciente está convencido y no hay forma de hacerlo entrar en razón de que no es así, pero está convencido de que lo quieren hacer daño o que lo están persiguiendo. Las delusiones de grandiosidad, en el que el paciente está convencido de que es alguien importante o que tiene un don importante o que puede hacer algo, o que tiene un estatus socioeconómico bastante, o que son personas muy importantes, el presidente, Bill Gates, que tienen muchos idiomas, que son el Mesías, que tienen un don de curación, etcétera, etcétera. Delusiones erotomaníacas, ¿no? Aquellas personas, por ejemplo, que tienen la idea fija de tener una relación con alguien más, o tienen una relación sentimental, o que son sus parejas, o son sus novias, y no hay forma tampoco de hacerlos entrar en razón, ¿no? Esto, hago hincapié esto porque se ve bastante en las noticias, ¿no? Muchas periodistas acosadas por personas que da la impresión de que tuvieran, pues, delusiones erotomaníacas, ¿no? Delirios somáticos, cuando siento que tengo algo a nivel físico, a nivel corporal, por ejemplo, gusanos en la nariz, o algún cáncer o algún tumor a nivel de algún órgano del cuerpo. Han hecho estudios, ¿no? Y aún siguen teniendo la idea de que no es así, ¿no? A pesar de que hay mucha evidencia de que todo está bien, ¿no? Delirios de referencia, cuando siento que todos hacia mí, que me observan, que me miran, ¿no? Delirios de control, cuando tengo la idea fija de que me están controlando, de que, por ejemplo, estoy poseído, de que no soy yo quien está actuando, sino estoy siendo manipulado por otro ente, por ejemplo, esos son delirios o delusiones en este caso, de control. Las alucinaciones, ¿no? Que pueden ocurrir en cualquiera de las 5 modalidades sensoriales. Pueden ser auditivas, visuales, táctiles, olfativas o gustativas. En los trastornos psicóticos primarios, en este caso, por ejemplo, esquizofrenia, bipolaridad, etc., es mucho más común las alucinaciones del tipo auditivas y visuales, mientras, por ejemplo, que las olfativas, las gustativas, no son más comunes en trastornos, más que trastornos en problemas médicos, que expresan síntomas psicóticos. La desorganización del pensamiento, que ya lo comenté hace un momento, se evidencia a través de patrones del habla durante la entrevista, ¿no? Y acá tenemos algunos ejemplos de esta desorganización del pensamiento. La alogia o pobreza del contenido, cuando el paciente a veces no sabe hilar palabras, no sabe cómo expresar una idea, un pensamiento, y esto es por la alogia o pobreza del contenido.
bloqueo de pensamientos cuando los pacientes se bloquean de un momento a otro, no saben qué decir o están en medio de una conversación y se quedan o se interrumpe la conversación por estos bloqueos del pensamiento. Las asociaciones laxas, que es cuando el paciente hila frases que no tienen sentido. Tangencialidad, cuando el paciente, por ejemplo, está hablando estamos conversando sobre un tema y se va por, como dice su nombre, se va por la tangente o cada vez se aleja más del tema que se preguntó. Ensalada de palabras ya es cuando en una misma oración el paciente dice palabras que no tienen coherencia, que no forman ni siquiera una oración con sentido. Y la perseveración, cuando el paciente insiste y persevera con una sola frase o con una palabra en forma constante, ¿no? La agitación y agresión, que ya lo comentamos, que es un aumento de la excitación emocional, aumento de la actividad motora, y hay mucho riesgo de que el paciente pueda autoagredirse o agredir a otros. Entonces, en el diagnóstico diferencial, es importante recordar que la psicosis no es patognomónica de ningún diagnóstico en particular. Podríamos estar frente a una patología psiquiátrica primaria versus a una médica, ¿no? Y siempre es necesario realizar una historia completa, un examen físico, examen del estado mental y pruebas adicionales para poder descartar la psicosis de causas tratables y guiar la intervención o derivación adecuada. Entonces acá en esta tabla podemos observar algunas características que nos podrían, ¿no? Orientar hacia un trastorno psiquiátrico primario o a una condición médica. Por ejemplo, la historia familiar a menudo está presente, ¿no? Si yo pienso que el paciente tiene una psicosis por esquizofrenia, tengo que indagar si en la familia hay alguien que tenga alguna otra patología psiquiátrica, por ejemplo, que tenga una familia con esquizofrenia, o retardo mental, o bipolaridad, o depresión, etcétera, etcétera. ¿No? Condición médica primaria, en este caso la historia familiar podría estar presente, ¿no? El trastorno psiquiátrico primario tiene un inicio insidioso, es progresivo, no es de la noche a la mañana en un par de horas, o ayer estuvo bien y hoy ya está psicótico, ¿no? Ahí hay que pensar de alguna noxa, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, ¿no? En condición médica primaria, los inicios agudos. Inicio en adolescentes hasta mediados de los 30. Sí es cierto, la aparición de los trastornos psiquiátricos suelen aparecer en las etapas tempranas, como de la edad, como por ejemplo la adolescencia, hasta promediar los 30, pero aquellos que inician ya después de los 40 años, se aleja. Tengo que pensar más en una condición médica primaria. Estamos hablando de psicosis, ¿no? La presentación puede ser variable, en cambio, en la condición médica están presentes en centros médicos generales o de cuidados intensivos. No tengo un paciente en UCI que ¿no? presenta agitación psicomotriz, o empieza a hablar incoherencias, etcétera, ¿no? Ahora, las alucinaciones auditivas también nos orientan más a un trastorno psiquiátrico primario, mientras que las alucinaciones no auditivas, sobre todo las olfatorias, las gustativas, orientan más a otro tipo de patologías. Entonces, en la atención primaria es importante reconocer los síntomas psicóticos y tomar las decisiones apropiadas de evaluación y manejo, mientras que en la atención especializada, por ejemplo, un centro de salud mental comunitario, se realizará una evaluación más exhaustiva del paciente y considerarán el diagnóstico diferencial del paciente para determinar el diagnóstico, para guiar el tratamiento a largo plazo. Entonces, en el diagnóstico diferencial es importante distinguir tres grupos importantes que cursan con un síndrome psicótico. Los trastornos psicóticos primarios, que son el trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, esquizofreniforme, ¿no? Ideas delirantes, episodio psicótico breve, depresión mayor con síntomas psicóticos, etcétera, ¿no? Las psicosis inducidas por sustancias, por ejemplo, las drogas legales, que son los fármacos que recetamos los médicos, y las ilegales, ¿sí? Porque es importante conocer y tener en cuenta que la psicosis también puede ser inducida por algunos fármacos y drogas ilegales. Y las psicosis asociadas a enfermedades médicas y neurológicas, como por ejemplo el delirium, enfermedades endocrinológicas, esto es muy importante, ¿no? Problemas hepáticos y renales, enfermedades infecciosas, enfermedades neurológicas, entre otras.
En este cuadro vamos a poder observar algunos fármacos que pueden inducir psicosis, ¿no? Fármacos y sustancias, por ejemplo, alcohol, ¿no? Los esteroides o los anabólicos, ¿no? Testosterona, por ejemplo, algunos analgésicos, por ejemplo, indometacina en nuestro medio, ¿no? Anticolinérgicos como atropina, por ejemplo, ¿no? Los antidepresivos no porque induzcan psicosis, sino porque, por ejemplo, en pacientes bipolares, en fases depresivas, que aún no tienen diagnóstico de bipolaridad, podemos dar antidepresivos y el paciente hace un viraje hacia la fase maníaca. Y la fase maníaca se presenta muchas veces con síntomas psicóticos, como vamos a ver, ¿no? Entre otros, ¿no? La lista está acá, revísenla. Los corticoides, por ejemplo, la prednisona, dexametasona, en dosis altas y constantes podría inducir. Y no está en esta lista, sin embargo, en nuestro medio es muy importante tener en cuenta la cicloserina, que es un fármaco que se usa para el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? En algunos esquemas individualizados, ¿no? O en tuberculosis multiresistentes o extremadamente resistentes, que podría inducir psicosis, además de otros problemas también psiquiátricos, ¿no? Tipo depresión, por ejemplo. Acá hay una lista amplia, ¿no? De psicosis asociadas a enfermedades médicas, ya las hemos mencionado, infecciosas, vasculares, masas, ¿no? Patologías neurodegenerativas, demencias, problemas vasculares infecciosos, endocrinos, miren esta lista, ¿no? Las sustancias, por ejemplo, sí es importante, está en esta lista y también está en la lista anterior, importante, por ejemplo, la marihuana, ¿no? Cocaína, pasta, anfetaminas o derivados anfetamínicos a dosis muy altas. Entonces los trastornos psicóticos, y ahora los trastornos psicóticos primarios, ¿no? Que generalmente se clasifican según los criterios diagnósticos establecidos por el DSM-5 y por el CIE-10, y estos constructos y criterios se revisan periódicamente en función de los resultados de investigación y el consenso de expertos. La idea no es hablar ampliamente sobre estos trastornos psicóticos primarios, porque cada uno de ellos quizás se merecería una sesión específica, ¿no? Pero vamos a tocar algunos puntos importantes y relevantes, como por ejemplo, la esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. Esta se caracteriza por una distorsión del pensamiento, de las percepciones, emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. En otras palabras, se caracteriza por psicosis. Se asocia a una discapacidad considerable y puede afectar el desempeño educativo y laboral, definitivamente, ¿no? Hay una prevalencia de vida del 1%, con una incidencia de 4 a 6 por 1000 personas. Riesgo mórbido de por vida del 0.7%. ¿No? Algunos factores de riesgo, por ejemplo, afecciones del neurodesarrollo temprano, sobre todo aquellos que son durante el embarazo y el nacimiento. Todo lo que le influye o que sucede a la madre durante la gestación es muy importante. Por ejemplo, trauma, violencia, enfermedades infecciosas de la madre, eh, depresión, etcétera, ¿no? Y en el parto también, aquellos problemas que suceden en el parto, asfixia, parto prolongado, algún problema en placenta, etcétera. Factores socioeconómicos, también la pobreza está asociada, adversidades en la infancia, la inmigración, ¿no? Padres menores de 20 años o mayores de 20 años en algunos estudios, nacidos o criados en ciudades versus los que han crecido en zonas rurales, ¿no? Nacidos fines de invierno y a principios de primavera, y esto asociado porque son momentos en los que incrementan las infecciones virales y nuevamente regresaríamos, pues, ¿no? A las afecciones del neurodesarrollo. El consumo de marihuana en la adolescencia también, y también su comorbilidad con algunas afecciones del neurodesarrollo, como por ejemplo el retardo mental, los trastornos de conducta, el autismo, ¿no? Epilepsias, etc. Aquí vamos a ver algunos criterios diagnósticos para la esquizofrenia y ser bastante observadores, ¿no? Que el primer
requisito, podríamos decir, según el DSM-5, es, por ejemplo, síntomas característicos, en este caso, que el paciente presente 2 o más de los siguientes síntomas en un periodo por lo menos de un mes, ¿no? O si es que es menos, en el caso de que haya sido tratado con psicóticos con éxito. ¿Cuáles son estos síntomas característicos? Las ideas delirantes, las alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado, y síntomas negativos, por ejemplo, planeamiento afectivo, abulia, ¿no? Otro de los criterios es la disfunción social laboral, que la duración de toda la difusión y de estos síntomas, ¿no? En el caso no haya estado tratado, debe ser por lo menos 6 meses, ¿no? Exclusión de trastornos esquizoafectivos o trastornos del estado del ánimo, y exclusión de consumo de sustancias y enfermedades médicas. Bien, pasamos a otro trastorno psicótico primario, como el trastorno bipolar, que es un trastorno mental que se caracteriza por presentar cambios episódicos del estado del ánimo. Afecta alrededor de 60 millones de personas en el mundo, y en el 35% de ellos el diagnóstico correcto se hizo solo después de 10 años. Entonces, el trastorno bipolar tipo 1, manía, que se caracteriza por manía y episodios depresivos, y el trastorno bipolar tipo 2, que se caracteriza por episodios depresivos e hipomanía. Ahora, ya hemos tenido una sesión de depresión, solo para hacer un recordaris de qué es un episodio depresivo, ¿no? Necesitamos tener más de 2 semanas con algunos, con por lo menos algunos de los siguientes síntomas, como ánimo deprimido o anedonia, ¿no? Y además 4 de los siguientes síntomas: pérdida de peso, insomnio, agitación, fatiga, pensamiento de inferioridad o pensamientos de minusvalía, ideas de culpa, ideas de muerte o ideación suicida, en otras palabras, o alteraciones de la concentración. ¿Sí? ¿Qué cosa es manía? No necesitamos que el paciente por lo menos tenga una semana con por lo menos 3 de estos síntomas: ideas de grandeza, euforia, o el ánimo elevado, ¿no? Por ejemplo, en adolescentes y niños, no es que estén muy contentos o eufóricos, a veces solo muestran mucha irritabilidad, fuga de ideas, aumento de la vitalidad con hiperactividad, logorrea o verborrea o habla muy rápido, ¿no? Disminución de las necesidades de sueño, que es distinto al insomnio, ¿no? El que tiene insomnio quiere dormir, pero no puede, está dando vueltas, se demora mucho para empezar a dar sueño, o se despierta varias veces, o se despierta después de 3 horas y quiere seguir durmiendo y no puede. Ese es insomnio, ¿no? Mientras que en la manía, el paciente no quiere dormir, simplemente he dormido 3 horas y para mí ha sido suficiente, empecé a hacer mis cosas, ¿no? Tiene mucha energía. A eso se refiere con disminución de la necesidad de sueño, aumento de la actividad intencionada o agitación psicomotriz, distraibilidad, ¿no? No puede centrar su atención en un solo foco, está por aquí, por allá, aquí, tiene mucha distraibilidad, actividades desenfrenadas, como por ejemplo conducir a alta velocidad, ¿no? Aumento de la libido sexual, el paciente empieza a tener relaciones sexuales con muchas personas, ¿no? Empieza a pelearse, agredir, ir a piques, etcétera, ¿no? Y tener en cuenta que la hipomanía es muy similar a la manía, pero de menor intensidad, por eso no requiere hospitalización en la mayoría de los casos, y tampoco alcanza a provocar un deterioro social o laboral importante, ¿no? Y el tiempo mínimo que el paciente debería estar con estos síntomas atenuados, en otras palabras, es mínimo 4 días. Entonces, en el trastorno bipolar no hablamos de una persona que en un día está triste y luego está alegre o está eufórico, no. En el trastorno bipolar hablamos de que la persona tiene episodios de su vida en la que está depresivo, bueno, ¿no? Y además presenta episodios de su vida en la que está maníaco, y esto es trastorno bipolar tipo 1, o cuando el paciente tiene episodios de su vida, o sea, periodos de tiempo en los que está depresivo o está hipomaníaco.
Otro trastorno psicótico primario es el trastorno esquizoafectivo, que es un trastorno mental que presenta un cuadro clínico que se caracteriza por periodos de psicosis y periodos también de alteración del estado del humor, ¿no? La prevalencia de vida es menor al 1% y oscila entre 0,5 y 0,8 en algunos estudios. Es bastante bajo. Entonces, para los criterios diagnósticos, por ejemplo, vamos a observar que existe un periodo en el que solo existe una alteración del estado del ánimo, ¿no? Que podría ser manía o depresión, que después va, ¿no?, presentar también periodos de su vida, por lo menos durante 2 semanas, en las que va a tener un cuadro clínico compatible como si fuera una esquizofrenia, ¿sí? Entonces, los síntomas que cumplen los criterios de un episodio mayor del estado de ánimo están presentes durante la mayor parte del tiempo de la duración total de la fase activa y residual. Como acabamos de comentar, está con un periodo de más o menos de 2 semanas muy psicótico. Psicótico, parece una esquizofrenia, pero después empieza a prevalecer el episodio afectivo, en este caso podría ser depresión o podría ser manía, ¿sí? Lógicamente, el trastorno puede atribuirse sus efectos a una sustancia o una afección médica. Ahora, ¿por qué hablamos de psicosis? Si estoy hablando de, bueno, el esquizoafectivo es más claro, ¿verdad? Pero ¿por qué en bipolaridad estoy hablando también de psicosis? Si podemos observar, por ejemplo, en la manía, el paciente va a presentar euforia, ideas de grandeza. ¿Qué cosas son las ideas de grandeza? Ya las mencioné. Es un tipo de delusión, es un síntoma psicótico, ¿sí? Entonces el paciente también podría escuchar, eh, además, podría escuchar también, a veces es muy común, pero no es que sea un criterio sí o sí de manía, pero podría también cursar con psicosis, además de las delusiones de grandeza. Podría escuchar voces, podría tener también delusiones paranoides, es bastante común. Entonces, hay unos especificadores que usamos cuando hacemos el diagnóstico de trastorno bipolar. Podemos colocar, por ejemplo, un trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2 con síntomas psicóticos. Es bastante usual, ¿sí? Bien, también podemos observar, por ejemplo, un trastorno de personalidad esquizoafectivo, ¿no? Que en este caso presenta ideas rebatibles de referencia, pero no al punto de ser delirantes, ¿no? Las delusiones o los delirios, como comenté en un inicio, son irrefutables para el paciente. En el caso del trastorno de personalidad esquizotípico, estas ideas podrían en algunos casos ser rebatidas, no son tan fijas, pero sí las presentan los pacientes ocasionalmente, ¿no? Las creencias también raras o pensamientos mágicos, experiencias perceptivas visuales, por ejemplo, escuchar una voz que susurra mi nombre, ¿no? Un mensaje, pensamientos y habla extraño, sospechas o pensamientos paranoides, afecto incongruente, o sea, personas que no expresan mucho emocionalmente, no tienen muchos amigos, a excepción de los parientes cercanos, y tiene una ansiedad social excesiva, ¿no? Está relacionado, por ejemplo, a estas sospechas y pensamientos paranoides. Estos pacientes suelen sufrir mucho por esta falta de sociabilidad. Y en algunos casos también podrían, en alguna etapa de su vida, desarrollar pues otro trastorno psicótico primario, por ejemplo, esquizofrenia. Bien, este, hasta aquí hemos hablado un poco la parte introductoria, ahora vamos a hablar sobre el abordaje, ¿sí? El abordaje es importante porque vamos a evaluar, vamos a revisar la guía de intervención del MHGAP versión 2.0, que es una guía brindada por la Organización Mundial de la Salud para los establecimientos de primer nivel de atención, ¿sí? Entonces es importante establecer una comunicación y adquirir confianza, ¿no? No solo con los pacientes, sino con la familia. Tomar en cuenta que hay factores que van a influir o que influyen en esta comunicación, ¿sí? Por ejemplo, el paciente tiene los pensamientos
de que y los pacientes podrían tener pensamientos desorganizados o confusos. Definitivamente esto influye en la comunicación. Podría estar compartiendo creencias inusuales, ¿no? Podría también evitar el contacto visual. Esto hace pues que la comunicación a veces no sea la más adecuada. Podría no sentir que el paciente necesita un cuidado médico, porque lógicamente en la delusión el paciente está convencido de que no tiene ningún problema, que en realidad el problema es el contexto. Y lo otro que es importante es que la familia frecuentemente va a reportar el asunto, es decir, mi familiar me está pegando, ¿no? Mi familiar sale de la casa y no quiere obedecer, no sé qué le pasa, ¿no? Pero no está reportando, mi familiar tiene un problema médico. Entonces, estas cosas influyen mucho en la comunicación. Entonces, para establecer la comunicación y adquirir confianza, es importante tratar a la persona con respeto y dignidad, tratar de entender la perspectiva de la persona. Por favor, hago hincapié en este aspecto. El paciente está convencido de que la realidad es distinta. Pónganse en los zapatos de este paciente que cree que todos le quieren hacer daño, ¿sí? Entonces, es importante entender esta perspectiva. Presente sus preguntas de una forma respetuosa. Así el paciente insulte, que generalmente es porque está agresivo, porque está defendiéndose de algo que está en su mente, ¿no? Igual, sea usted respetuoso. El paciente se va a dar cuenta que usted lo está respetando en comparación del resto. No se apresure, puede tomar varias sesiones y adquirir confianza. No desafíe las falsas creencias ni tampoco se burle de la persona, eso es importante, ¿no? El paciente puede creer que mm, es Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Es Jesucristo, o que tiene un don especial, o que puede curar al mundo. Intentar no rebatir ni desafiar estas creencias, ¿no? ¿Cómo sabes que eres Dios? A ver, cúrame en este momento. No, eso no se hace. Es una forma de faltar el respeto, en este caso, a una persona que tiene un problema, un síndrome psicótico caracterizado por una delusión, por ejemplo, ¿no? Pregunte cómo se ha afectado la vida de la persona. Esto sí es importante, el paciente puede darse cuenta a veces de que sí, el resto no le hace caso, ¿no? Abogar a favor de la persona, ¿no? Más no de la familia. Entonces, vamos a revisar ahora esta guía de intervención y vamos a ver estos 3 puntos: evaluación, manejo y seguimiento. Esto es básicamente la misma guía, la que vamos a ir viendo poco a poco, y esta guía ustedes la tienen a su disposición en internet, ¿no? Pueden descargarla, es gratuita, y les va a ayudar mucho si ustedes están en atención primaria. Entonces, en la evaluación, tener en cuenta las manifestaciones comunes de la psicosis, ¿no? Por ejemplo, los cambios de la conducta, el descuido de las responsabilidades habituales relacionadas con el trabajo, la escuela, actividades domésticas o sociales, el comportamiento agitado, agresivo, ¿no? Creencias falsas fijas no compartidas por otros, oír voces, o ver cosas que no existen, no se da cuenta que tiene problemas de salud mental. Esto hay que tener en cuenta, estas manifestaciones comunes de la psicosis. Entonces, la primera pregunta en la evaluación es: ¿hay otras explicaciones para los síntomas? Entonces, es importante evaluar si existen otros trastornos físicos. Y para esto es importante la historia clínica, el examen clínico o resultados del laboratorio. Preguntarse siempre si hay signos o síntomas que indiquen delirio debido a una enfermedad mental, a una enfermedad física aguda, ¿no? Por ejemplo, una infección, una malaria, ¿no? Dengue, deshidratación, alteraciones metabólicas como hipoglucemia, hiponatremia o efectos secundarios a medicamentos, ¿sí? En este caso, si la respuesta es sí, lo que tengo que hacer es evaluar y tratar la enfermedad física aguda, ¿no? O derivar al paciente a servicios de urgencia o algún especialista según sea necesario. Si la respuesta es 2, tengo que hacer otra pregunta, ¿no? Evaluar para determinar si se trata de demencia, depresión
o intoxicación o abstinencia al consumo de drogas o alcohol. La respuesta es sí. Considera efectuar una consulta con el especialista de salud mental para el tratamiento de estos trastornos, también primarios de salud mental. Si la respuesta es no, tengo que hacerme otra pregunta importante. ¿Está el paciente teniendo un episodio maníaco agudo? ¿No? Ya hemos revisado algunas características de la manía. Si la respuesta es sí, ¿no? En este caso la guía comenta si es que el paciente ha presentado simultáneamente varios de los síntomas mencionados a continuación y han durado al menos una semana con gravedad suficiente para interferir considerablemente en el trabajo y las actividades sociales o requerir reclusión u hospitalización. Aquí están descritos los síntomas de manía que ya hemos revisado. Y la respuesta es que sí. Entonces hay que sospechar que hay un episodio maníaco del trastorno bipolar. Y para esto es importante también, si sospecho un bipolar, ¿no?, evaluar si hay riesgo de suicidio. Y lo que tengo que hacer es preguntar, ¿el paciente ha tenido intento de suicidio? O señor, señora, ¿usted está pensando en suicidarse? La pregunta es directa. ¿Sí? Bien, en este caso, si es un trastorno bipolar, vamos al protocolo guía al protocolo 1 de esta guía. Si la respuesta es no, recién paso a, ¿sufre la persona una psicosis propiamente dicha? ¿No? ¿Tiene la persona al menos 2 de los siguientes síntomas? Estados delirantes, alucinaciones, lenguaje conducta desorganizada, ¿no?, etcétera. Si la respuesta es sí, yo sospecho que se trata de un caso de psicosis y revisaré el protocolo 2 de esta misma guía. El protocolo 1 es para el trastorno bipolar, que no lo vamos a revisar, y el protocolo 2 de la guía para psicosis. Les manejo aquí, les voy a dejar las diapositivas con este protocolo 1 para el trastorno bipolar, que no es el tema de conversación, pero sí vamos a evaluar psicosis. Entonces es importante, vamos a revisar cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, en grupos especiales, tener en cuenta embarazo y lactancia. Entonces es importante servir de enlace con el especialista de salud mental y con el que se encarga de la salud materna. Considere la consulta con un especialista, es factible, como ya lo mencioné, explique el riesgo de consecuencias adversas para la madre y su bebé, como por ejemplo complicaciones obstétricas o recaídas psicóticas. Considere la intervención farmacológica cuando sea apropiado o disponga de ella. En el embarazo y la lactancia, entonces, considerar recetar haloperidol por vía oral según esta guía. No debe prescribir anticolinérgicos por efectos secundarios tipo temblor de mano. No se deben recetar sistemáticamente antipsicóticos de depósito. En adolescentes podríamos recetar, por ejemplo, risperidona con una opción de tratamiento solo bajo supervisión de un especialista, ¿no? Y también en adultos mayores podríamos usar también antipsicóticos, teniendo en cuenta algunas precauciones, por ejemplo, de que los antipsicóticos podrían generar un mayor riesgo de episodios cerebrovasculares, lógicamente muerte en adultos mayores que cursan con demencia y síntomas psicóticos. La psicoeducación es importante, ¿no? Y algunos mensajes claves para la persona y sus cuidadores. Explicar que los síntomas se deben a un trastorno de salud mental, que puede ser tratado y recuperarse. Aclare las ideas erróneas comunes acerca de la psicosis, sobre todo es por el estigma que genera en la sociedad y dentro de la familia el paciente que tiene psicosis. No culpe a la persona o a su familia, ni los acuse de ser la causa de los síntomas. Es importante tomar los medicamentos prescritos y realizar seguimiento periódico. Explique la reaparición y el empeoramiento de los síntomas, esto como algo común y que es importante reconocer tempranamente para acudir al establecimiento lo más pronto posible.
Planificar un calendario de trabajo o de actividades ¿no? que evite la privación del sueño y también estrés de la persona y de sus cuidadores. Aliente a la persona a solicitar consejos en relación con decisiones importantes, especialmente las concernientes a dinero o a compromisos esenciales, por ejemplo, tener un hijo. Recomienda evitar el consumo de alcohol, cannabis u otras drogas no recetadas. Dentro de las intervenciones psicosociales, importante promover el funcionamiento adecuado de las actividades cotidianas de la vida, ¿no? Eh, las actividades sociales, educativas y ocupacionales habituales, la inclusión de la persona en estas actividades tipo económicas, ¿no? Capacitar en habilidades para la vida y habilidades sociales. Algunos consejos generales para el cuidador también, como por ejemplo, no trate de convencer a la persona de que sus creencias o experiencias son falsas o irreales, ¿no? Hay personas que se pelean con su familiar, no, este está loco, nadie lo está persiguiendo, no, en este caso hay que tener paciencia. Con tratamiento poco a poco estas ideas van a remitir. Trate de ser neutral y prestar apoyo, aun cuando la persona muestre una conducta extraña. Evite expresar críticas u hostilidad severas hacia nuestro familiar con psicosis. Dé a la persona libertad de movimiento, o sea, en otras palabras, no lo encierre. Garantice su seguridad básica y la de otras personas. Se debe evitar la hospitalización a largo plazo. Esto es lo que recomienda esta guía. En las intervenciones farmacológicas se debe recetar sistemáticamente antipsicóticos cuando la persona presenta psicosis, comience la medicación antipsicótica de inmediato, recete un solo antipsicótico a la vez, comience con la dosis más baja y aumente gradualmente hasta una dosis eficaz y esperar por lo menos la mejoría clínica en 4 a 6 semanas. Vigile si es posible el peso, la presión arterial, la glicemia, el colesterol, ¿sí? Hay unas personas que toman antipsicóticos. El antipsicótico que ustedes podrían solicitar, ¿no? Y que sí está en muchos centros de salud mental comunitarios es la risperidona, ¿no? Aquí está la forma en cómo iniciar el tratamiento. Estas diapositivas las van a tener ustedes. En depósito existe el flufenacina o decanoato de haloperidol. También está la forma en cómo iniciar y generar el mantenimiento con estos medicamentos de depósito. El uso de los anticolinérgicos se usa básicamente para contrarrestar los síntomas extrapiramidales que se producen con el tratamiento de algunos antipsicóticos, sobre todo los de primera generación, que ya no usamos mucho, ¿no? Pero también la risperidona, que es de segunda generación, también presenta estos síntomas extrapiramidales. Entonces las dosis son siempre también a bajas dosis, ¿no? De preferencia darlas durante el día, porque es un sintomático. Darlo en la noche no tendría mucho sentido porque el paciente está dormido, ¿sí? En este caso, los EPS, por ejemplo, van a ser temblor de mano, la marcha rígida, ¿no? Dificultad para hablar en forma locuaz, ¿no? Si algunos dicen, la lengua la tengo dura, ¿no? Etcétera. En comportamientos agitados, por ejemplo, manténgase tranquilo, a pesar de que usted se sienta muy asustado, hay que mantener la tranquilidad, alentar al paciente a que hable sobre sus inquietudes, usted está para escucharlo, escuche atentamente, no se ría de la persona, no responda agresivamente a las provocaciones del paciente, trate de encontrar la fuente del problema y las soluciones para la persona, excluya de la situación a quien pueda ser un factor desencadenante de la agresión, y si ha agotado todas estas posibilidades, y persiste la persona agresiva, usar medicación, ¿no? En este caso paleteral, las ampollas son de haloperidol, ¿no? Apoyo del personal de su establecimiento para una sujeción, por ejemplo, o apoyo policial, si es que ustedes tienen esa facilidad. En relación al seguimiento, lo vamos a evaluar, por ejemplo, evalúe para determinar si hay mejoría, si la persona está mejorando, si sí, continúe con el plan de tratamiento, reduzca la frecuencia de las sesiones de seguimiento una vez que hayan cedido los síntomas y efectúe sesiones de seguimiento según sean necesarios. Si la respuesta es no,
siempre hacerse la pregunta, ¿está la persona tomando medicación? ¿No? Acá vamos a ver un grafiquito, acá. Entonces, si la respuesta es inadecuada después de 4 o 6 semanas, revise los diagnósticos, el diagnóstico y nuevamente revalúe cualquier enfermedad comórbida, ¿no? Descarte si la psicosis es inducida por alcohol o por uso de sustancias psicoactivas, ¿no? Asegúrese del cumplimiento del tratamiento. Probablemente en la mayoría de los casos el paciente no mejora porque esconde la medicación o porque no está tomando. Y si agotó todo esto, considerar recién el aumento de la medicación. Entonces, ¿se suspenden los medicamentos? ¿Sí? Bueno, según la guía, ¿no? Y es muy importante siempre evaluar bien al paciente, dice, si la persona con un primer episodio, ¿no? Una recaída o un empeoramiento de los síntomas de psicosis, considere en este caso la suspensión de medicamentos después de un año que hayan remitido por completo los síntomas. Solo en este caso considerar, ¿no? Un año sin síntomas psicóticos en forma absoluta, ¿no? Y la persona con síntomas psicóticos que persisten más de 3 meses, ¿no? Considerar la suspensión de estos medicamentos si ha habido una remisión total de los síntomas durante varios años. Entonces estamos hablando de, pienso siquiera en suspender el antipsicótico si el paciente está asintomático en forma total, en aquellos que han tenido un primer episodio psicótico, ¿no? En ellos por un año sin síntomas y en los que han tenido ya varios periodos o tienen varias recaídas, etcétera. En este caso solo tengo varios años sin síntomas. ¿Sí? Sobre la frecuencia del contacto, esto ya lo hemos revisado, pero las diapositivas van a quedar. No usar medicamentos antipsicóticos si la persona tiene una seria condición médica comórbida, la persona tiene contraindicaciones, por ejemplo, la conciencia, estado de conciencia afectada, la persona desarrolla fiebre, delirio, rigidez muscular, después de que comienza el medicamento, definitivamente podemos estar frente a un síndrome neuroláctico maligno y hay que sí o sí detener el tratamiento. La sesión de seguimiento debería enfocarse en la revelación de los síntomas, en la evaluación de los efectos secundarios y en la evaluación de la necesidad de tratamiento para los efectos secundarios extrapyramidales. Algunos mensajes finales sobre psicosis, que es un trastorno mental con una anormalidad marcada en el pensamiento, las emociones y el comportamiento. La psicosis se puede manejar en un centro de atención primaria de salud no especializado. Trátela siempre y cuando tenga, pues, ¿no? Algún antipsicótico, pero por lo menos puedo hacer la psicoeducación y orientación a familiares, que es básico también. Trate a la persona con respeto y dignidad. No deben protegerse los derechos humanos de la persona. Cerciórese de descartar otras condiciones médicas. Suministre ambas intervenciones, psicosocial y farmacológica. Con un manejo adecuado, la mayoría de las personas se recuperan. Busque apoyo de especialistas cuando sea necesario. Bien, esto sería todo acerca de la presentación de psicosis. Gracias.